Vamos a buscar Apocalipsis 3:7. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:7. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Alabado es Dios. Gloria a Dios, porque para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Apocalipsis 3:7 lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Padre que está en gloria, gracias Señor por su palabra. Dios mío, le damos gracias, Espíritu Santo. Señor, ayúdenos, Padre, ayude a su pueblo, Dios, que va a escuchar su palabra en esta noche. Señor, ministrenos a través de su palabra como usted lo sabe hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Al que está a su lado, dígale, hay coronas que no se deben entregar. Hay coronas que no se deben entregar. Amados hermanos, Juan, el discípulo amado, escribe lo que el Señor le revela a través de, hermanos, de esta visión sobre las 7 iglesias. Y el Señor, amados hermanos, reconoce a esta iglesia de Filadelfia y la conoce, amados hermanos, y le reconoce y no le encuentra ninguna falta, sino que más bien la halaga. Y le dice y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. Cristo el Rey, el Mesías. Él tiene el control absoluto sobre su reino. La iglesia de Filadelfia, amados hermanos, aunque era una iglesia pobre, perseguida y pequeña, amados hermanos, se había mantenido fiel a Cristo. Una iglesia, amados hermanos, que el Señor le dice, hermanos, y le reconoce las cualidades y le dice, aunque tienes pocas fuerzas, aunque muchas veces te haya sentido, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, aunque muchas veces te haya sentido que todo se te ha venido abajo, aunque muchas veces has sido perseguida, aunque muchas veces no eres reconocida delante de los hombres, pero el Señor le dice, mira que yo he puesto una puerta abierta sobre ti, sobre la cual nadie puede cerrar. Una puerta a la cual le dice los hombres no pueden abrir, sino que solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso Cristo Jesús. Y amados hermanos, y el Señor, hermanos, ve a esta iglesia de Filadelfia que se había mantenido fiel a Cristo.
Era la única de las 7 iglesias a las cuales el Señor no le encuentra falta. Qué bueno sería que Dios a cada uno de nosotros no nos encontraría falta. Esta iglesia había guardado el testimonio. Esta iglesia, hermanos, se había guardado para el Señor. Aunque era pequeña, aunque el Señor le estaba diciendo, aunque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre, sino que lo has puesto en alto, sino que lo has guardado. Ha guardado, le dice, amados hermanos, también ha guardado todo lo que te he enseñado, ha guardado todo lo que yo te he dicho que guardes. Y amados hermanos, y esta iglesia, amados hermanos, estaba viviendo momentos, hermanos, momentos difíciles. Y esta iglesia, amados hermanos, representa, hermanos, a la iglesia en los últimos tiempos. ¿A cuál iglesia? La iglesia que se irá en el arrebatamiento, amados hermanos. Que aunque parezca, hermanos, que usted y yo seamos pequeños, pero el Señor lo que está dando a entender, que no dejemos que ninguno tome nuestra corona, que nadie tome nuestra posición, que nadie tome lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y el Señor le dice a esta iglesia, a pesar de las luchas, le dice, no dejes que ninguno tome tu corona, no dejes que nadie te arrebate lo que te he dado, porque amados hermanos, el Señor a esta iglesia, a pesar de la persecución, le había abierto puertas para predicar el evangelio, le había abierto puertas, hermanos, en el lugar donde estaban. Ahí estaba la sinagoga de Satanás, ahí estaban los opositores, pero el Señor la había puesto en alto. Una iglesia pequeña pero poderosa, una iglesia que tal vez la gente la miraba sin fuerza, pero poderosa en el espíritu. Una iglesia, hermanos, que estaba ardiendo en el fuego, una iglesia que estaba revestida de poder, una iglesia, hermanos, que tal vez no era reconocida a los hombres, pero era conocida allá arriba. Una iglesia, hermanos, que tenía el aceite de la unción. Una iglesia, amados hermanos, que el Señor le estaba diciendo, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Y amados hermanos, y le dice, he puesto una puerta abierta. Y el que tiene la llave, le dice, de David, y ninguno puede cerrar. Se levante quien se levante, el Señor le había dicho, y él estaba diciendo, yo soy el único capaz de que abro la puerta y la cierro. Y le dice, en medio de esta ciudad, en medio de este lugar, le dice el Señor, en medio de la persecución que estás llevando, en medio de los momentos difíciles que estás atravesando, le dice, iglesia Filadelfia, le dice, tienes que estar contenta, porque a las demás iglesias les he encontrado falta, pero a ti, le dice el Señor, he puesto delante de ti una puerta abierta, donde vas a anunciar las buenas nuevas, donde vas a anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Que aunque digan que estás loco, que estás fanático, que estás viniendo cansado a la iglesia, que te quedes descansando, pero el Señor le reconoce las cualidades a esa iglesia Filadelfia. Y el Señor, amados hermanos, el Señor, amados hermanos, lo que busca, amados hermanos, en medio de estos tiempos, el Señor está buscando, hermanos, una calidad de gente que le sirva a Él, amados hermanos. Que aunque nosotros hoy estemos pocos en este lugar, pero el Señor lo que quiere, amados hermanos, que aunque usted tenga poca fuerza, pero el Señor lo que quiere, amados hermanos, que no neguemos su nombre, que nosotros nos mantengamos firmes en medio de los momentos difíciles, porque en estos tiempos, hermanos, muchos están retrocediendo, muchos están buscando para atrás, pero el Señor le dice a esa iglesia en Filadelfia, Filadelfia, he visto tu esfuerzo. Filadelfia, le dice, he visto que tienes pocas fuerzas y has guardado mi palabra. Le dice, has guardado mi palabra. Y a pesar de esas pocas fuerzas, eres poderosa en el espíritu. ¿Por qué? Porque estaba habiendo persecución para esta iglesia. Porque, amados hermanos, esta iglesia de Filadelfia era una de las iglesias verdaderas. Una iglesia, hermanos, que había guardado el testimonio de Jesucristo. Una iglesia que con su propia vida estaba guardando el testimonio de Jesucristo. Una iglesia, hermanos, que no se corrompió con nada, sino que, amados hermanos, por eso el Señor le dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Le dice que aunque tienes pocas fuerzas, aunque eres pequeña en el área, pero tienes un gran respaldo del Espíritu Santo, que aunque muchos no te reconozcan, y lo que Dios quiere, amados hermanos, a veces nos preocupamos
es que solo nosotros venimos siempre. Lo que Dios quiere, amados hermanos, de que nosotros seamos reconocidos en el cielo. Que aunque nadie nos conozca aquí, pero que Dios nos reconozca. Bendito sea Dios. Lo que Dios quiere, amados hermanos, hay gente que son reconocidas en la tierra, pero Dios no los conoce. Esta iglesia había guardado el testimonio de Dios. Esta iglesia estaba predicando el evangelio. Esta iglesia lo habían dado todo por servirle a Dios. Esta iglesia con su propia vida estaban peleando, amados hermanos. Era una iglesia que estaba siendo perseguida, pero el Señor le dice: aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Has protegido mis palabras, le dice, y no has negado mi nombre, sino que te has mantenido firme. Le dice: yo conozco tu batalla, Filadelfia, le dice. Yo conozco tus momentos de persecución, y aún con toda esa persecución no has negado mi nombre, sino que has estado en el momento, en la posición que yo te puse, en la posición que yo te entregué. Has estado ahí firme, has estado firme, aunque han matado a muchos de los que han estado perseverando, aunque han perseguido a toda la congregación, aunque ha sido pequeña la congregación, le dice, pero sabes que no has negado mi nombre, sino que estás esperando fielmente, estás esperando. Y le dice al Señor: no dejes que ninguno tome tu corona. Porque hay coronas, hermanos. Hay coronas, hermanos, que no se deben entregar. Hay gente, hermanos, que hace tiempo entregó su corona. Hay gente que hace tiempo se cansó de pelear. Hay gente, hermanos, que por el cansancio se cansaron de pelear. Porque se afanaron, se cansaron de pelear. Pero el Señor le dijo a esta iglesia de Filadelfia: Filadelfia, no dejes que ninguno tome tu corona. Porque hay gente que si tú no quieres, hay gente que está diciendo: yo voy a hacer lo que el otro no quiere. Porque hay gente que está alerta, que aunque parezca que no está alerta, hay gente que va a tomar tu corona si no nos ponemos, hermanos, a pelear la buena batalla. Si el Señor le estaba diciendo a la iglesia: no dejes que ninguno tome tu corona, es porque alguien puede tomar nuestras coronas. Si nos descuidamos, alguien puede tomar lo que Dios nos ha dado. Porque mire, hay gente que es mejor que nosotros de servidora en Cristo Jesús. Hay gente más fiel que nosotros en el evangelio. Hay gente que le son fiel a Dios, no solamente, hermanos, con cosas, hermanos, sino que le son fiel con el tiempo, con congregarse y con todo lo que demás que Dios demanda. Y por eso es que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: no dejes que ninguno tome tu corona. La pregunta es: ¿cómo será la corona que Dios nos ha dado? Pablo venció la carrera. En cierta ocasión Pablo le decía a Timoteo: yo estoy a punto de ser sacrificado. Segunda de Timoteo 4:6 le dice: yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Y le dice: he peleado la buena batalla. He guardado la fe. ¿Cómo la guardé? A través de las tribulaciones, a través de las angustias, a través de los opositores, a través de que se levantaron tantos por predicar el evangelio. He guardado la fe, le dice. ¿Cómo la he guardado? Con mi propia vida. He peleado la buena batalla, le dice Timoteo. He corrido por este camino. Porque los atletas, a la verdad, todos corren, le dice, por una corona corruptible. A la verdad, dijo Pablo, corramos de esta manera, dijo, pero no como quien corre a la aventura, sino que corramos y dijo: por eso yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser, dijo Pablo, que yo, siendo un heraldo, un predicador del evangelio, venga a ser descalificado. Llamados hermanos, y es por eso que el Señor le dice a esa iglesia de Filadelfia: no dejes que ninguno tome tu corona. No dejes que nadie tome tu corona. ¿Verdad que si alguien le toma su carro sin decirle que usted deja la llave allí y alguien se le agarra el carro para ir a dar una vuelta, se va a molestar? El Señor nos dice a través de su palabra: no dejes que ninguno tome su corona. Me cansé, Señor, de buscarte, pero Él te sigue diciendo: hay otra gente que puede ponerse más chispa. Hay otra gente que puede ponerse a guardar, a cuidar lo que Dios les ha dado. La pregunta en esta noche es: ¿lo estamos abandonando o lo estamos guardando? Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. La Biblia dice que se nos van a repartir coronas.
Y esas van a ser de acuerdo a la obra, a las cosas que hayamos hecho en la tierra. El que gana almas tiene una corona, hermanos, preciosa. Y son 7 tipos diferentes de coronas. Pero hermanos, Pablo dijo que la carrera que él había terminado, allí dijo él que a él esperaba la corona de justicia. Y dijo, y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Y Cristo le dice a la otra iglesia, hermano, le está diciendo, yo te daré sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y amados hermanos, y el Señor lo que quiere, hermanos, que a pesar de los momentos difíciles, de las batallas, que nosotros le seamos fieles, hermanos, en algunas áreas, porque, hermanos, hay áreas que todavía necesitamos, hermanos, que el Señor vaya haciendo en nosotros, pero hay áreas que podemos nosotros, con la ayuda de Dios, serles fiel, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestro ayudador. Y el Señor le dice, y este es el mensaje, lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir, le dice a Filadelfia. Filadelfia, te abrí la puerta para que en medio de esta persecución prediques mi evangelio. Filadelfia, te abrí la puerta porque muchas de las otras iglesias callaron. Porque muchos volvieron atrás, muchos descuidaron, muchos regalaron la corona que les había dado, muchos abandonaron su lugar, abandonaron lo que yo les había dado. Y hay coronas, hermanos, que no se deben entregar. Hay coronas que debemos de guardarlas en el nombre de Jesús. Aunque estemos sufriendo en esta tierra, aunque parezca, hermanos, que no tenemos tiempo en esta vida, pero el Señor lo que quiere, hermanos, es que retengamos lo que Él nos ha dado, que lo cuidemos, que lo apreciemos más que nuestra propia vida, porque muchas veces apreciamos más lo de la tierra que a lo que Dios nos ha dado. Hay corona, hermanos, para usted y para mí. Hay coronas que el Señor nos ha entregado, amados hermanos, que aunque te digan que estás loco, que eres un aleluya, el Señor nos ha entregado, amados hermanos, y nosotros debemos de vencer en el nombre de Jesús, debemos de avanzar en el nombre de Jesús, porque, amados hermanos, qué difícil va a ser, hermanos, de que nosotros no tengamos ninguna corona. Imagínense, amados hermanos, que ni el aro nos hayamos ganado todavía de la corona. O sea, ¿qué estamos haciendo en la tierra para obtener esa corona que Dios nos ha dado? Esta iglesia, para mantener la corona que Dios le había dado, le dijo el Señor, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántas veces hemos negado nosotros el nombre de Cristo? ¿Cómo? En que si vamos a algún lugar, en un lugar público, nos da pena orar. ¿Cuántas veces hemos negado el nombre de Cristo? Y esta iglesia guardaba el testimonio de Jesucristo, guardaba la palabra, vivía la palabra. Y también no negaba el nombre de Cristo en lo público, a pesar de la persecución. Ellos daban a conocer que ellos le servían a Cristo. Y que si los tenían que matar, no les importaba morir. Y amados hermanos, y esta es, hermanos, de que iban a tener esa acumulación de obras, hermanos, aunque las obras, hermanos, no salvan a nadie, pero amados hermanos, porque Pablo lo dice, amados hermanos, pero las obras es parte de nosotros como creyentes, que hagamos buenas obras. Gloria a Dios, creo que no escuchó. Es parte de la vida del creyente que hagamos buenas obras. Si los del mundo hacen buenas obras, ¿por qué nosotros no vamos a hacer buenas obras? Si Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Alguien puede decir, yo tengo fe. ¿De qué te sirve orar, ayunar y ayunar? ¿De qué te sirve hablar de Dios si no haces obras? La fe tiene que caminar con las obras. ¿De qué te sirve hacer tantas obras si no oras, no ayunas? No buscas a Dios. Y el Señor le dice a esa iglesia, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, has retenido mi palabra, no has blasfemado contra mi palabra, no has dicho, Señor, ¿será que esto existe o no existe? Como mucha gente en el problema
ahí. Tú siempre te has mantenido fiel, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, sino que has gritado los cuatro vientos en medio de la persecución de que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que viene, amados hermanos, a levantar a una iglesia. Bendito sea Dios. Hay coronas que no se deben de entregar. Cada uno de nosotros vamos a querer algo de parte de Dios. ¿Cómo será cuando estemos frente al Señor? ¿Qué nos va a dar Dios? Le dijo, yo conozco tus obras. Filadelfia, yo más que nadie, le dijo, en medio de esta persecución, en medio de estas angustias, yo más que nadie, aún más que los pocos miembros que tiene, aún más que los 15 miembros que tienes, le dijo, yo conozco tus obras. Le dijo, has atesorado, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, sino que has peleado. Aunque le dijo el Señor, aunque yo te conozco por dentro y por fuera, le dijo el Señor, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi testimonio. Aunque te han llamado como loco, aunque te han llamado fanático, no has negado mi nombre, no has negado mi poder, no has negado de que en medio de la persecución todavía yo puedo salvar. Y es por eso, amados hermanos, que Dios le abre la puerta para predicar el evangelio en medio de esos tiempos. Dios le abre la puerta, hermanos, a esa iglesia de Filadelfia para que siguiera, hermanos, avanzando en medio de la persecución, en medio de esos momentos difíciles, y que Dios ha hecho con nosotros. Él nos sigue abriendo puertas para seguir avanzando, que aunque parezca, hermanos, que nadie nos escucha, Dios siempre nos sigue diciendo que hay que mantenernos peleando la buena batalla, que hay que mantenernos luchando. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno. Y amados hermanos, y la Biblia dice, Efesios 2:8, el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero hay gente que tuerce este versículo. No, pues como Pablo dice que no es por obra, no voy a hacer obra. Así quédate, no hagas obra. Dice que no es por obra para que no te sientas grande, sino que siempre digamos, después de haber hecho lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que digamos, siervo inútil soy, porque no he hecho nada no he dado más de lo que me han pedido. Y amados hermanos, y esta iglesia de Filadelfia tenía estas cualidades. El Señor conoce las obras. El Señor, hermanos, halaga a la iglesia de Filadelfia y le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Pero le dice, en Apocalipsis 3:11 le dice, no dejes que ninguno tome tu corona. Porque algunos ellos mismos le entregaron la corona a otros. El Señor quiere que guardemos lo que Él nos ha dado, que no perdamos lo que tenemos. Nosotros tenemos algo especial de parte de Dios. A todos Dios nos ha dado algo. Usted y yo, hermanos, servimos en algo en la obra de Dios. Tenemos algo especial de parte de Dios. Antes no teníamos de Dios porque andábamos allá, pero ahora usted, hermano, por muy mínimo que haga en el Señor, usted tiene algo especial de Dios, que Dios le dio, que Dios puso en sus manos, que Dios puso en usted, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, que hay que guardarlo. Es por eso, amados hermanos, que hay que pelear hasta el fin. Bendito sea Dios. Tenemos algo de parte de Dios. Y amados hermanos, pero Pablo dice que este don de Dios, la salvación. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Gloria al Señor. Pero hay un pero. El problema es que al cristiano se le demandan obras. Sea buena, dijo Pablo, cuando estemos en el tribunal de Cristo, sea buena la obra que hagamos o mala,
entregaremos a Él cuenta. Pero amados hermanos, esta iglesia, hermanos, de Filadelfia, estaba batallando, estaba teniendo momentos difíciles, pero seguía predicando el evangelio. No dijo, no, ya no vamos a predicar porque Dios no existe, porque me abandonó, sino que ella siguió creyéndole a Dios, siguió guardando el testimonio de Jesucristo, siguió siéndole fiel al Señor. Bendito sea Dios. Y hermanos, y Santiago habló de las obras, que si las obras sin la fe eran muertas. Santiago 2:14, hermanos, bien adelante sigue diciendo, hermanos, de que la fe sin obras era muerta. Pero amados hermanos, el Señor lo que quiere, amados hermanos, es que nosotros sigamos perseverando hasta el fin, que nos mantengamos firmes en estos momentos. Mire, hermanos, yo he visto algunos de que tal vez porque dicen, no, es que solo poquitos están llegando a la iglesia, ya no dan ganas de seguir. Yo les pregunto a usted, ¿a qué Cristo está siguiendo? ¿Usted está siguiendo a Cristo porque vea llena la iglesia? Mira, a mí el que me llamó es fiel y verdadero. Amados hermanos, cuando el Señor ya no nos respalde, entonces hay que preocuparnos, hermanos. Pero mire, hermanos, aquí en este caminar, aún bíblicamente, si a Cristo lo empezó a seguir multitudes, pero de repente las multitudes se fueron y quedaron pocos con el Señor Jesucristo, amados hermanos. Pero el Señor siempre, hermanos, le daba ánimo y les decía, manada pequeña, tengan fe. Amados hermanos, el Señor Jesucristo lo que está buscando, hermanos, porque ¿qué sirve, hermanos, que tengamos lleno todo un templo, pero no haya calidad, no haya cristianos, hermanos, que el Señor de los que Él aprueba? Dios quiere que nosotros seamos aprobados por Él. Dios quiere que nosotros, hermanos, mantengamos fiel hasta la muerte en el nombre de Jesús. Y le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Te he dado un regalo, le dice, hermanos, y le está derramando un don permanente. La calidad de las obras de los creyentes de Filadelfia fue apremiada, hermanos, por la gracia divina mediante la aprobación para las mayores oportunidades. Y el regalo que el Señor le estaba dando a Filadelfia es de que la puerta que Él había abierto nadie la podía cerrar, que ellos podían permanecer predicando el evangelio de Cristo Jesús. Podían, hermanos, permanecer hablando las buenas nuevas. Una puerta, hermanos, que ha sido abierta, que nadie puede cerrar y permanece abierta. La puerta abierta tiene que ver con las oportunidades para predicar el evangelio, a pesar de la oposición de los enemigos, a pesar de la batalla, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que muchos te desanimen, a pesar de que muchos nos digan, estás loco hablando tú, predicando el evangelio. Nosotros debemos de seguir predicando el evangelio, porque el propósito de Dios es que el evangelio siga creciendo, que las almas, hermanos, se salven. Ese es el propósito de Dios, que las almas vengan a reconocer al verdadero Cristo Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La puerta tenía que ser, hermanos, abierta sobrenaturalmente por Cristo, debido a la oposición satánica que intentaba cerrarla de inmediato. Satanás usa gente, amados hermanos, para que nosotros ya no sigamos hablando las buenas nuevas, pero el Señor quiere, amados hermanos, que retengamos lo que Él nos ha dado, que guardemos su palabra, que nos mantengamos fieles en medio de los momentos difíciles, que peleemos la buena batalla, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él, amados hermanos, lo que quiere es, hermanos, de que nadie entregue su corona. No dejes, dijo, que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que se te ha dado. Guarda lo que se te ha dado. ¿Qué se te ha dado? Hay gente que cree que con mirar el privilegio como nada, o con entregarlo, creen ellos que se están salvando, creen ellos hasta aquí ya me libré. Están perdiendo parte de su corona, porque todo el que trabaja para el Señor está obteniendo un regalo grande, porque dice la Biblia que el trabajo en el Señor, 1 Corintios 15:58, no es en vano. Por muy mínimo que sea, por muy poquito que le des una agua a alguien, es un trabajo grande delante de Dios.
con un poquito que limpies una silla en la iglesia, es un trabajo grande para Dios. Sin ninguna murmuración. Con un poquito que acomodes los panderos y los pongas ahí ordenados, Dios lo ve grande. Pero la gente, amados hermanos, no ve grande eso. El problema es que la gente no te va a halagar. El problema es que cuando estemos delante de Él, le dijo a Filadelfia: yo conozco tus obras, que aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre, has guardado mi palabra. Y le sigue diciendo: mantente como estás, firme, fiel, porque en ti, Filadelfia, no he encontrado nada malo. Imagínense que en Filadelfia el Señor no se atrevió a señalarla como a las demás iglesias. ¿Qué nos encontrará el Señor a nosotros? Estuviéramos descalificados si Él nos señalara nuestra condición. Y es por eso que Pablo dijo: no vaya a ser que venga a ser yo eliminado siendo un heraldo del evangelio. Y amados hermanos, y esta iglesia, a pesar de la persecución, a pesar de los momentos difíciles, se mantenía fiel en todo, buscando al Señor. Y el Señor le dice: estos de la sinagoga de Satanás van a venir a postrarse delante de ti y se van a dar cuenta que yo te he amado. Y mire, amados hermanos, para desanimarnos es fácilmente. Pero mire, amados hermanos, porque lo malo es fácil, amados hermanos, pero trae consecuencias terribles en nuestra vida, trae grandes pérdidas, amados hermanos. Y es por eso que el Señor le dice a Filadelfia que a pesar de todo eso, le dice: retén la corona, guarda la corona. Le dice: no dejes que ninguno tome tu corona, porque mira, le dice, si media vez te duermes, alguien puede tomar tu corona. Le estaba diciendo el Señor. Y el Señor, amados hermanos, quiere que nos mantengamos en el nombre de Jesús, peleando la buena batalla. 1 Corintios 16:9 dice: porque, dijo el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios en medio de la persecución. Pablo dijo: se me ha abierto puerta grande y eficaz, y son muchos los opositores, los enemigos del evangelio, los que se levantan para que no predique. Debemos de seguir peleando esa buena batalla. Debemos de seguir, hermanos, predicando. Mucha gente, hermanos, se puede oponer, pero el Señor quiere, hermanos, que nos mantengamos firmes hasta la muerte. El apóstol Pablo continuaba predicando, continuaba anunciando las buenas nuevas. Y amados hermanos, y a esta iglesia de Filadelfia era lo que le estaba pasando. Ellos estaban predicando en medio de la persecución. Ellos estaban predicando en medio, hermanos, de la debilidad. Predicaban, no cesaban. Y por eso el Señor les decía: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, has guardado mis palabras, te has mantenido firme. Y eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos firmes, aunque tengamos poca fuerza. Oh, no, es que me desanimé, ya no voy a la iglesia, me desanimé. Dios no tolera eso. Dios quiere que estemos firmes. Que así como estuviste en la buena, también cuando te sientas que no puedes, estar siempre firme. Porque debemos de estar plantados en Cristo Jesús, en la roca, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Colosenses 4:3 dice, amados hermanos, el apóstol Pablo, Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Estando preso, dice, orando, dijo, en todo ese tiempo, dijo, para que el Señor me abra puertas. ¿Para qué? Para irme de viaje. Dijo, para predicar el evangelio, para hablar las buenas nuevas, para predicar. Y los mismos demonios, hermanos,
van a intentar apagarnos la llama del testimonio de Cristo. La llave, hermanos, de David representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta de su reino futuro. Cuando abra la puerta, nadie más podrá cerrarla. La salvación estará asegurada. Cuando se cierre, hermanos, nadie más podrá abrirla. El juicio será definitivamente y nadie más podrá escapar de allí. El Señor todavía está, hermanos, con los brazos abiertos, esperando a la humanidad para que venga Cristo. Y esta iglesia, hermanos, estaba pasando tribulación. Había, hermanos, pasado momentos difíciles. Y, hermanos, el Señor le da 3 razones porque la iglesia de Filadelfia es digna de ser reconocida. Una, tienes pocas fuerzas. En la superficie, esta frase podría tomarse como una crítica, pero el pasaje, hermanos, parece indicar que es una demostración de aprecio que el Señor le da y le da ánimo, hermanos. Es probable que la congregación tuviese, hermanos, poca influencia dentro de los ciudadanos de Filadelfia, pero sus obras eran irreprensibles. Estaban buenas delante de Dios. Ni Dios le encontró nada malo en las obras a Filadelfia. Los cristianos de Filadelfia podían aprovechar, hermanos, la puerta abierta llevando el evangelio a regiones de Misia, Lidia y Frigia. La iglesia cristiana hoy en día puede llevar también la palabra de Dios, hermanos, a través, hermanos, de muchas, hermanos, oportunidades que el Señor nos ha dado. Pero, amados hermanos, el Señor nos dice a través de su palabra que nos mantengamos fiel hasta la muerte, que peleemos la buena batalla. Y le dice, hermanos, eran poderosos en Cristo, y le dice, aférrate, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aférrate, agárralo, abrázalo, a como sea, le dice, pero retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y nosotros a veces por cualquier cosita queremos abandonar lo que Dios nos ha dado. Tanto que nos ha costado. Mire, hermanos, cuando entramos en la unción, en el fuego del Espíritu Santo, o cuando sentimos los anhelos de servirle a Dios y nos guardamos para Dios, y media vez nos descuidamos, nos cuesta volver a ser quienes éramos en las manos de Dios. Ya no volvemos a brillar como antes, ya no volvemos a tener los mismos anhelos, porque ahora hay una lucha que sentimos más fuerte, que se apoderó de nosotros. Y el Señor le dice a esa iglesia, aférrate, retén lo que tienes. No dejes que ninguno tome tu corona. No dejes que nadie tome lo que es tuyo. Segunda de las razones es, ha guardado mi palabra. Los creyentes de Filadelfia habían demostrado ser leales hacia la palabra de Dios, a pesar de las dificultades, de las circunstancias, hermanos. No les habían hecho, hermanos, alterar, hermanos, el mensaje, ni quitarle, ni ponerle. A pesar de los momentos difíciles, los cristianos de Filadelfia habían sido fieles a la palabra de Dios. Habían guardado la palabra de Dios. No se habían corrompido. La tercera razón fue, y no has negado mi nombre. Se refiere a un momento de tribulación en el pasado, cuando a la iglesia de Filadelfia se le obligó, hermanos, a negar, hermanos, en una situación difícil, hermanos, de prueba. Los cristianos de Filadelfia, hermanos, se mantuvieron firmes. En esa situación se les dijo que negaran a Jesucristo, pero ellos se mantuvieron firmes. Y les dijeron, aunque tengan que degollarnos, aunque tengan que matarnos, nos mantendremos firmes. No vamos a negar el nombre del Cordero, porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de la humanidad. Él fue el que fue entregado allá en la cruz de Calvario, se sacrificó por nosotros. No vamos a negar su nombre, les decían. Se mantuvieron firmes, amados hermanos, y eso es lo que Dios quiere, que como iglesia nos mantengamos firmes en el nombre de Jesús. Tal vez podemos decir, es que nosotros no podemos. Claro que podemos en Cristo Jesús. Si comenzamos a caminar con Cristo, el
Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a dar fuerza, el Señor, hermano, nos va a sacar fuerza de donde no tenemos fuerza. Dios nos va, hermanos, a capacitar, bendito sea Dios, porque Él prepara, capacita, amados hermanos, para que nos mantengamos fieles a Él a través de su palabra. Solamente hay que buscar su palabra, hay que escudriñar su palabra, bendito sea Dios. La iglesia de Filadelfia se mantuvieron firmes y fieles en la fe. Características de la iglesia de Filadelfia: fiel y perseverante. Perseveró en medio de la persecución. Perseveró en medio de la batalla. Y muchas veces cuando nos llegan tal vez luchas o problemas que nos llegan en el hogar o donde quiera, como que, hermanos, pretendemos apagarnos y ya no sentir el mismo gozo de venir a buscar el rostro de Dios. Pero esta iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel y firme, perseverando en medio de los momentos difíciles. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que perseveremos hasta el fin. Incluso en medio de la apostasía, del enfriamiento espiritual de muchos, en ese caos, en ese momento difícil, siempre habrá un remanente, hermanos, que, hermanos, es fiel y va a perseverar. Y dijo Cristo, Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En medio del caos, en medio de la persecución, en medio del momento difícil, en medio de la apostasía, en medio de los tiempos difíciles, dijo Cristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que luche aún en el último minuto de vida, este será salvo. Pero que luche ¿cómo? Guardando el testimonio de Jesucristo. Guardando la palabra de Dios. Perseverando hasta el fin, aunque te digan muérete, muérete, porque ya no tiene sentido. Perseverando hasta el fin en esa fe, diciéndole: la fe que obtuve, con esa fe voy a morir. Aunque tenga que morir, aunque ya casi ya no pueda respirar, voy a mantenerme firme en el último minuto de mi vida, porque hay una corona, hermanos, aparte de eso. Hay una corona que dijo el Señor: retén lo que tienes, no dejes que ninguno tome tu corona, porque hay muchos, hermanos, porque hay coronas, hermanos, que no deben de ser entregadas. Hay coronas que el Señor las ha repartido, pero la gente les ha dado el lugar a otra gente, amados hermanos, o abandonando lo de Dios, amados hermanos, está dejando, hermanos, ese lugar, y ese lugar es para cada uno de nosotros, a los cuales el Señor, hermanos, nos ha llamado, amados hermanos, de la muerte, hermanos, a la vida. Bendito sea Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora nos ha llamado para que nosotros podamos gozar, hermanos, en Cristo Jesús. Y es por eso, amados hermanos, que debemos de luchar hasta el fin. Bendito sea Dios. En un momento difícil, un remanente que permanezca velando, un remanente que permanezca fiel en el Señor. Ese remanente fiel, en el que forma parte de la iglesia de la última hora, será arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire. Yo sé que muchos de los que estamos aquí queremos ser uno de ellos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí se nos ha dicho: no dejes que ninguno tome, no dejes que nadie tome posición de lo que tengo preparado. No dejes que ninguno tome tu corona, porque en tu corona está tu nombre, porque tu corona es para ti. No dejes que nadie te la tome, no dejes que nadie te quite lo que es tuyo. O no lo entregues. No lo entregues. Yo sé que en el Evangelio llegan luchas, llegan desilusiones aún en el mismo pueblo. Aún llegan momentos difíciles, pero el Señor dijo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Llegan momentos difíciles, llegan momentos, hermanos, de dificultades, pero el Señor sigue diciendo: retén lo que tienes, aférrate a lo que te da. Y le dijo: he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La expresión, hermanos,
He aquí, se usa para llamar la atención a la acción divina contra los judaizantes que perseguían a los cristianos. He aquí yo haré que vengan a tus pies y se postren y reconozcan, dijo el Señor, que yo te he amado, que aunque te vean pequeña, que se den cuenta ante los ojos de ellos que yo te he amado. Por eso, hermanos, debemos de seguir peleando la buena batalla. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, el Señor reconoce y las felicita a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. Ha guardado significa, tienes una situación histórica correcta, la cual has dedicado cuando has estado en medio del fuego de prueba, en medio de la tempestad, en medio de las luchas, en medio de las batallas. Le dice el Señor, ha guardado mi palabra de paciencia, por cuanto yo también te guardaré de la ira que ha de venir sobre el mundo para probar al mundo, te guardaré de lo que venga, por cuanto tú me has sido fiel, por cuanto tú has estado cerca de mí, en medio de las persecuciones, en medio de la batalla. Y mira, amados hermanos, hay promesa de Dios para la iglesia, hay promesa de Dios para nosotros, los creyentes, bendito sea Dios. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La importancia, hermanos, del contenido de esta promesa no debe de ser minuciadas, hermanos, sino que o sea que porque, hermanos, tú has guardado, yo también, le dice, te guardaré. Aún en la iglesia en los últimos días sufrirá persecución, tribulación, pero Dios guardará, la esconderá, pero el Señor la sacará adelante. Pero el Señor, hermano, en medio de la tribulación Dios la saca adelante. No le estoy diciendo de la gran tribulación, sino que en medio, hermanos, de que estemos atribulados, pasando momentos difíciles, que estemos pasando por el fuego, pero no nos vamos a quemar. El Señor siempre nos va a sacar adelante. El Dios poderoso siempre nos va a llevar de su mano. Bendito sea Dios. ¿Por qué es guardada la iglesia de la hora de la prueba? Observe, hermanos, la promesa del Dios, del Señor Todopoderoso. Cuando, hermano, ha guardado la palabra en mi paciencia, le dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Lo dice Apocalipsis 3:10. Le dice, yo también te voy a guardar. Debido a que la iglesia sufre por causa de Cristo, esa es, hermanos, una razón primordial, hermanos, de por qué no tendrá que sufrir el juicio, hermanos, de la gran tribulación, porque estamos sufriendo por Cristo. En este tiempo la iglesia, hermanos, ni nosotros debemos de sufrir por Cristo. Ahora no queremos sufrir por Cristo. Ahora si alguien nos ve mal de la iglesia y que es un siervo de Dios, no. Ahora nosotros debemos de sufrir por Cristo. Esta iglesia guardaba la palabra de Dios. Esta iglesia sufría, amados hermanos. No la detenía, cualquier hipocresía no la detenía. Ellos tenían que seguir perseverando. Tenían que seguir hacia adelante, sabiendo de que quien nos llamó se llama Cristo Jesús. Quien nos escogió se llama Cristo Jesús. Si usted y yo nos detenemos por cualquier cristiano, por cualquier predicador, por cualquier pastor que tal vez nos ofendió, quiere decir que nosotros no estábamos fundamentados en Cristo Jesús. Porque, hermanos, amados hermanos, nosotros como hombres fallamos, pero hay uno que no falla. Su nombre es Cristo Jesús. Él nunca falla, nunca te va a fallar. Él sigue siendo fiel, bendito sea Dios. Como se observa antes, la única vez, hermanos, que aparece en el Nuevo Testamento una frase similar, en este versículo, el Señor pide, hermanos, a sus discípulos que fueran guardados del alcance de las influencias del enemigo, que le pide al Señor, que eso está en Juan 17:12 hasta el 17. El Señor Jesús está clamando por sus discípulos y diciéndole al Señor que también los guarde, bendito sea Dios. Y amados hermanos, la iglesia de Filadelfia era pequeña, tanto en número como en influencias. A pesar de esto, Cristo le anuncia que ha puesto delante de ella una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y la puerta, hermanos, que nadie, ningún hombre puede cerrar, hermanos, ni puede apartarnos de la fe. Pero, hermanos, debemos de mantenernos, hermanos, firmes. La pregunta es, ¿qué tienes? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que guardar? Tenemos que guardar la palabra de Dios.
Tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que luchar en el nombre de Jesús, porque Cristo tiene promesa, hermano, para la iglesia. Tiene promesas para usted y para mí. El diablo ha utilizado a hombres religiosos, hermanos, para apartarnos de nuestra fe, pero debemos de mantener nuestra posición, porque, hermanos, estas coronas que el Señor nos ha dado, hermanos, que tiene preparada, debemos de guardarla, hermano, no dejar que ninguno tome nuestra corona. Para terminar, segunda de Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y le dice, he peleado la buena batalla. Mire, casi nada iba a pasarle a Pablo, lo iban a sacrificar, a matarlo. Pero Pablo le dice con toda firmeza, le dice como orgulloso, no orgulloso del orgullo que es malo, sino que orgulloso diciéndole, terminé mi carrera, voy a ser coronado. Vencí en medio de las persecuciones. Le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Mire, cómo he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le dijo, he peleado. Le dijo Pablo, Timoteo, hasta aquí llegó mi carrera. La terminé con broche de oro, la terminé guardando la fe, la terminé hasta donde Dios quiso que llegara. Vamos a ponernos de pie. No dejes que ninguno tome tu corona. Hay coronas que no deben de ser entregadas. Padre que está en gloria, es predicado su palabra, Señor. Dios mío, mira este pueblo, Señor.